días, Elena, y sobre todo gracias por querer participar en esta celebración que para la Biblioteca Carlos Fuentes es siempre un acontecimiento anual, que es la Semana Cultural por el Día Internacional del Libro y por, en este caso, ser la participante de nuestra bibliotecaria por un día. Muchas gracias, Teresa. Estoy encantada de estar aquí. Y nosotros, la verdad, que estés aquí en este proyecto que ya lleva unos cuantos bibliotecarios por la Biblioteca Carlos Fuentes. Si te parece, porque evidentemente no tengo que decir que eres súper conocida en la República Checa, me gustaría un poco hablar también de ti. Sé que naces en Murcia, pero llevas afincada en Praga desde 1996. Muchos años, Elena? Sí, sí, ya voy para 26. Ya vas para 26. Creo, o al menos esa es mi opinión, que se puede decir que te debates entre varias pasiones. Y de ellas vamos a hablar de algunas, ¿no? Que es la física, ya que trabajas actualmente como investigadora en la Academia de Ciencias de la República Checa, pero tus otras dos grandes pasiones son la poesía y la traducción, que es un poco de lo que esperamos hablar hoy. Como poeta, eres autora de poemarios, entre ellos A través de los senderos infinitos, obra publicada en 1996, que recibió una mención honorífica en el Premio Ciudad de Miranda en el año 95, Desconcierto para peregrinos, publicada en el 2005, que fue galardonada con el Premio Gregorio Parra de Poesía en el año 2004, y en el 2016 quedaste finalista del Premio Internacional Jovellanos con tu poema Llanto por Michal Velicek. Pero tu poemario más reciente es algo muy especial también, que son Las estrellas de Copérnico, que fue publicado además en una edición bilingüe en el año 2017, que consta de 50 poemas entre 2000 y 2005 y que realmente son dedicados a tus hijos, Iker y Aimar, que me parece como muy entrañable. Además, yo recuerdo que estuve en la presentación de dicho poemario. Recientemente has participado en la edición bilingüe, muy recientemente, es hace unos meses, sí, de Sombra y Terciopelo, 17 poetas checas, del año 63 al año 1988, en la que también eres la traductora, y desde el 2004 preparas los encuentros literarios Luces de Bohemia aquí en Praga, que están un poco destinados a difundir la literatura española y latinoamericana en la República Checa, y en el 2018 colaboras en la realización del Festival Dramático Tres Deseos, que es presentar un poco obras de dramaturgia española hispanoamericana al público checo. Y tenemos tiempo para todo esto, Elena. Bueno, te lo sabes todo. Me lo sé todo, has visto, ha sido... Sí. Pero lo que queremos es un poco que hables, o lo que creo que a nuestros, en este caso nuestro público, ¿no?, le interesa, es que hables de literatura. Y yo quiero iniciar con una frase. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Esa frase corresponde a Federico García Lorca, representante de la generación del 27, tanto como poeta como por dramaturgo, y junto con otros de su generación, como puedan ser Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, crean este fantástico movimiento, que me gustaría que hablaras de él y sobre todo de esa figura, ¿no?, de Federico García Lorca. Sí, bueno, para mí la generación del 27 fue como un descubrimiento, ¿no? Porque fue lo que realmente me impulsó a escribir desde pequeña. Porque recuerdo que, bueno, uno estudia literatura en el colegio y entonces, bueno, yo tenía que leer cosas que no me gustaban nada, me aburrían muchísimo y la verdad es que no me gustaba nada la literatura durante muchos años, porque además yo tengo esta vertiente científica más racional y entonces mi conexión con la literatura era como bastante desagradable en el sentido de que me parecía que ¿para qué me mandan leer esto? Esto no me interesa, ¿no? Y con la poesía clásica también tenía muchos problemas, ¿no? Porque las rimas nunca me han gustado. Y cuando de repente, pues no sé, con 13 años así, estudiamos la generación del 27, ¿no?, y empecé a leer otro tipo de poemas donde no había rima y se empezaban a tratar otros temas, de repente fue como decir, esto sí, yo también puedo escribir así, ¿no? Esto es algo con lo que me identifico, y entonces fue como encontrar una pasión tremenda, ¿no?, que no me ha abandonado desde entonces. Fue empezar a escribir y bueno, pues no he dejado hasta ahora.
Y recuerdo, pues eso, ¿no? Leer poemas concretos con los que me identificaba muchísimo, ¿no? O que me abrieron la mente a otras maneras de escribir que hasta entonces yo no había leído, ¿no? Pues siendo una niña prácticamente. Y entonces sí, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando leí el poema ese de Damaso Alonso en el que habla de que Madrid es una ciudad de 1.000.000 de cadáveres, eso para mí fue una cosa, ¿no? Como un rayo que me cayó del cielo, como diciendo, esto sí, así sí hay que escribir. Y sí, y bueno, desde entonces pues cogí el boli y empecé a escribir poemas, ¿no? Y bueno, hasta aquí he llegado. Bueno, y lo que queda, y lo que queda todavía, ¿no? Como dices, es un poco la influencia que recibes dentro de tu adolescencia, ¿no? Pero para muchos se habla del universo lorquiano, ¿no? A la hora de hablar un poco de Federico García Lorca, ¿no? Que, bueno, que utiliza además la metáfora, evidentemente, mucho simbolismo durante toda su obra, que pueda ser desde el romancero gitano hasta Poetas en Nueva York, o bien dentro de lo que es el teatro, Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba. Pero a mí me interesa que nos hables de que algunos de tus poemas están inspirados en él como personaje o como persona o como poeta, y luego también otros poemas están influidos, en este caso que hayas escrito tú, en su poesía. Sí, sí, no, mi caso con Federico es una cosa como una especie de amor loco que tengo por él, ¿no? Y por su manera de escribir, porque siento una identificación tremenda con él. Y entonces me acompaña siempre. Y durante el paso de los años vuelvo a él, releo cosas. Pero tengo que decir que, bueno, por supuesto me encanta su teatro y las figuras de mujeres que hay en él, ¿no? Son maravillosas. Pero para mí la vertiente surrealista que tuvo, eso es lo que me marcó muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, para mí su poemario de Poeta en Nueva York fue una cosa tremenda, ¿no? Porque primero, bueno, que tiene unas influencias de Walt Whitman ahí fantásticas, y entonces cuando ves también, ¿no?, la extrañeza que sintió él en Nueva York, cómo era todo diferente y cómo lo plasmó y cómo utiliza las imágenes surrealistas y todo este simbolismo, fue una cosa así que me impactó muchísimo. Y entonces tengo imágenes suyas que me vienen, ¿no?, son recurrentes y a veces aparecen en mi poesía sin darme cuenta yo misma, ¿no? También me gusta mucho su obra de teatro El Público, que es también muy surrealista y tiene cuadros, bueno, totalmente locos, ¿no?, por así decirlo. Y lo hemos usado, de hecho, en las lecturas que hacemos en Luces de Bohemia, lo usamos muchísimo también, porque, por ejemplo, esta obra no es muy conocida, ¿no? Y es maravilloso la manera que tiene él de usar todas esas imágenes, y a veces, pues eso, utiliza perdices, caracoles, no sé, un tipo de objetos y de sujetos poéticos que no son nada usuales, ¿no? Y concretamente, bueno, una cosa que me pasa con él cuando voy a escribir es que a veces me visita, ¿no?, por así decirlo. Y entonces, una de las cosas que uso de él es, porque en el surrealismo hay una cosa que me fascina, y es que uno cambia de nivel, ¿no? Se va a otro plano de la realidad, y entonces uno es capaz de describir o de explicar cosas de otra manera. Y me parece que es una herramienta muy útil cuando uno quiere describir tragedias, por ejemplo. Porque en vez de caer, ¿no?, pues, en el dramatismo, en el sentimentalismo, uno puede mirarlo desde otra manera y buscar asociaciones diferentes, ¿no? Entonces yo lo he usado en algunos de mis poemas cuando es algo horrible lo que está pasando y necesito escribir sobre ello, pues intento usar este mecanismo, ¿no?, para crear pues como un contraste, ¿no?, entre lo que tú estás describiendo y las sensaciones que quieres provocar. Y, por ejemplo, bueno, en el poema que has mencionado, ¿no?, que quedó finalista en el Premio Jovellanos, eso es clarísimo, ¿no?, cómo lo usé, porque ese poema trata de un asesinato de un cámara de la televisión checa que estaba paseando con su niña en un cochecito y estaba en Karlova na Městí, y allí había una niña que estaba estaba preparándose para un examen, y vio que algo pasaba, ¿no?, que un señor se acercaba a ella y que había algo raro. Fue como diciendo, aquí hay que rescatar, ¿no?, a esta, creo que era una chica adolescente. Y al final el que murió en la reyerta que hubo fue él. Y entonces, cuando salió en todas las noticias, ¿no?, o sea, ¿en qué año fue? 2000 y algo. Y no sé, me llegó dentro, ¿no?, como diciendo, ¿cómo es posible, ¿no?, que tengamos esta sociedad donde uno trata de ayudar a una persona y acaba muriendo, ¿no? Y como entonces yo también era una madre joven, pues
tenía la imagen esa de la pobre niña, ¿no? La hija de Michal Belisek, que se llama Valentino, me parece, en el cochecito ahí sola, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Que acaban de asesinar a su padre. Y entonces escribí sobre ello y es un poema relativamente surrealista, pero donde está clarísima la influencia lorquiana, porque tiene varias partes y en todas las partes, porque ocurrió a las 5 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, sí. Todo esto también pasó a las 5 de la tarde. Por eso lo titulé Llanto por Michal Belisek. Claro. Y entonces sí se pueden reconocer, ¿no? Muchas imágenes lorquianas en ese poema. Pero tengo otro, por ejemplo, donde es aún más patente esto, lo que pasa que ese poema está sin publicar, pero que se llama Lorca en Brno. Y también lo usé para describir otra tragedia. Y fue, pues, un accidente de tráfico en un paso de cebra donde mataron a una niña de unos pocos años, de 6 o 7. Y también me llegó muchísimo, ¿no? Y también lo usé. Y entonces, cuando estaba escribiéndolo, de repente, no sé, me venía la imagen de Federico hablando del hueco. Él tiene en su poema en Nocturno del Hueco, tiene en Poeta en Nueva York. Y habla del hueco. Yo no hacía más que pensar eso, ¿no? Que cuando uno se muere deja un hueco realmente en este mundo, ¿no? Y entonces hablo del hueco, ¿no? En este poema, ¿no? Y de cómo ocurrió el accidente, y hablo de la madre, ¿no? Que iba con la niña, que también se ha quedado tiene un hueco en su vida, ¿no? Porque la niña se ha muerto. Y en ese poema intercalo versos del Nocturno del Hueco de Lorca. Y entonces tengo como un diálogo con él, ¿no? Y me siento impotente porque le digo, ¿no? Que, por supuesto, yo no soy como él, no tengo ese poderío con la palabra, y que me gustaría escribir como él, pero no puedo. Y que al final hago lo que puedo, Federico, ¿no? Por lo menos lo intento. Sí, bueno, y tengo algunos otros poemas, ¿no? Donde tengo como una especie de diálogo con él. A mí me encanta, fíjate, en teatro. Yo soy muy lorquiana en teatro, pero reconozco que efectivamente en poesía tiene un punto como muy especial, como muy particular, ¿no? Sobre todo ese simbolismo. Sí, no, es muy intenso, muy intenso. Bueno, el teatro también. Sí, yo soy muy fan de su teatro, tengo que decir. Vamos de frase en frase. Para otros el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y de toda sinceridad. Esta frase es de Dámaso Alonso, que se consideraba crítico dentro de la generación del 27 de la que acabamos de hablar, pero se definía como poeta en la denominada poesía desarraigada, que él acuñó ese término, ¿no? Esta poesía pretendía un poco alentar al pueblo a tomar decisiones ante las dictaduras que se estaban desarrollando y más concretamente en España. Hay diferentes representantes, Blas de Otero, Gabriel Celaya, y hay una gran conexión también en tu poesía con esta poesía desarraigada, ¿no? Sí y no, diría yo, porque es verdad que yo hablo mucho también del desarraigo o es patente, ¿no? En lo que yo escribo, pero para mí es un poco diferente, porque el desarraigo de ese momento creo que es diferente del desarraigo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero es verdad que parte de unas causas parecidas, parte de esa sensación que tenemos muchos, ¿no? De los que escribimos, que no perteneces al mundo donde estás, a veces geográficamente y a veces temporalmente. Y entonces es una manera de gritarlo, ¿no? Usando la poesía, como diciendo, a ver, quiero cambiar cosas y no puedo. Es una impotencia que uno siente, ¿no? Se siente que esto no debería ser así, pero no lo puedes cambiar. Y entonces sí pasa, claro, cuando hay dictaduras, pero pasa pues como está pasando ahora, cuando uno está en una sociedad con la que no concuerda, que no le gusta, o cuando hay guerras como la de ahora, ¿no? Y uno se siente impotente y no sabe qué hacer. Y entonces sí, eso aparece también mucho en mi poesía. De hecho, uno de los poemarios que tengo, que lo escribí cuando vine aquí a Praga, también habla del desarraigo en ese sentido, ¿no? Como del exilio también, ¿no? Porque yo me marché de España y me vine aquí, todavía no estaba arraigada en este país, por así decirlo, y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y entonces se nota mucho, ¿no? También esta sensación de que uno no sabe a dónde pertenece y que sigue buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y es verdad. Sobre todo gente que no vivimos en nuestros países, ¿no? Tenemos ese punto de que no sabemos muy bien de dónde somos, ¿no? Ni a dónde perteneces. Ni a dónde perteneces, efectivamente.
En 1949, Alejo Carpentier habla de lo real maravilloso para referirse al reino de este mundo, que se considera como la novela iniciadora un poco del realismo mágico, ¿no? Dentro de las características que puede tener este realismo, sobre todo de acciones fantásticas, ¿no? Destacan no solamente Carpentier, sino muchos otros como puedan ser Borges, Rulfo, Márquez, Cortázar. Vamos a hablar un poco de literatura hispanoamericana. Habla un poco de esa influencia también o cómo te influye el autor, en este caso Alejo Carpentier, o bien todos estos autores dentro del realismo mágico. Sí, bueno, yo no soy muy lectora de novelas porque lo que más leo siempre es poesía, pero es verdad que en ciertos momentos de mi vida ha habido novelas que me han marcado también mucho. Y bueno, toda la generación, ¿no?, de escritores de Sudamérica y Latinoamérica me influyó mucho porque fue en una época en la que no me gustaba nada la narrativa española y necesitaba abrir horizontes. Y, por ejemplo, para mí Alejo Carpentier, bueno, he leído varias novelas suyas, pero la novela yo creo que también me marcó mucho fueron Los Pasos Perdidos, porque, bueno, yo tengo una gran conexión con la música también, es gran parte de mi vida, aunque no la practico en público, solo en privado. Pero el protagonista de esta novela es un musicólogo que se va a la selva a encontrar como las raíces, ¿no?, de la música indígena o de los ritmos indígenas. Y entonces es una maravilla. Yo leía y es que estabas disfrutando con cada párrafo, ¿no? Porque de repente, no sé, tiene una poesía, retoma poesía, ¿no? Y cómo mezcla, ¿no?, todos los sonidos y lo que él va descubriendo sobre la música, porque él es un gran intelectual, pero cuando va a la selva pues empieza a conocer otras cosas. Y entonces sí, fue algo también que me abrió mucho los ojos, ¿no?, sobre otras maneras de escribir. Y luego, bueno, pues claro, por supuesto leí La Casa de los Espíritus o 100 años de soledad, que me parecieron interesantes, pero no me marcaron tanto, ¿no? Porque como yo soy más racional, a mí toda esta parte del realismo mágico que está más relacionado con la vida espiritual, la veo un poco más desde fuera, no me llega tan dentro. Pero, por ejemplo, tengo una gran conexión intelectual con Cortázar también, ¿no? Porque me gusta mucho, ¿no?, todo ese juego que hace él, ¿no?, sobre las cosas son ambivalentes, y él, bueno, era un fanático también de la física cuántica, ¿no? De hecho, sí, él tiene varios experimentos, ¿no?, donde le gustaría también practicar esto, ¿no? Y tiene algún relato donde uno puede elegir la historia que quiere según leyendo diferentes líneas, ¿no? Porque tiene como dos historias interconectadas, ¿no? Y él sí tenía una gran pasión por la física cuántica, ¿no? Y todo esta especie de magia, ¿no?, que representa de alguna manera, ¿no?, para muchas personas, sobre todo para los intelectuales. Y luego, pues no sé qué más cosas. Ah, sí, otra novela fantástica, que bueno, ya igual no pertenece tanto al realismo mágico, porque es también algo más tarde, pero también me pareció una cosa maravillosa dentro de la fealdad, porque habla de la poética de la fealdad, y es El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, que me parece brutal, porque, bueno, es de repente hacer belleza donde solo existe la fealdad, ¿no? Toda la novela está construida sobre eso, ¿no? Y sobre la monstruosidad, que en el fondo ya no hay tantas diferencias, ¿no? Y entonces también tiene un poco esta conexión, ¿no?, con la cuántica, donde, bueno, todas las cosas son dos cosas en realidad, ¿no? No son una, sino que lo monstruoso puede ser bello y al revés. Y sí, la verdad es que es una novela también que me impactó muchísimo. Y cuando luego uno intenta escribir, se da cuenta, sobre todo con el paso de los años, que bueno, va cambiando, ¿no? Va creciendo como escritor o como poeta, y entonces busca otras maneras diferentes de escribir y de expresar. Y entonces sí, yo descubrí con él, por ejemplo, la poética de la fealdad también, ¿no? Que es que a veces uno puede escribir sobre cosas realmente muy feas, pero de manera muy bella también, ¿no? Y es como otra manera de mirar el mundo. Exacto, es otra manera de mirar el mundo, ¿no? Y eso me sorprende, ¿no?, de la manera de mirar el mundo, porque vamos a hablar de un autor que sale de lo que en principio es el canon de un autor en lengua española, porque él es británico, se llama Lawrence Durrell, es un autor británico que se resistió un poco a que le asociasen también con el Reino Unido, ¿no? Prefería denominarse cosmopolita, que es un poco como yo también a ti te veo, ¿no? Una persona que eres española, resides en la República Checa,
pero que continuamente también estás viajando en congresos, etcétera, porque tienes esa otra rama tuya, ¿no? Que es la física, ¿no? Por lo tanto, no te veo en un sitio como muy concreto, ¿no? Pero me parece interesante la obra que sé que te gusta, que es una tetralogía, que se llama El Cuarteto de Alejandría, que fue publicada entre 1957 y 1960, que trata un poco un conjunto de personajes que se van trasladando entre Alejandría y Egipto después de la Segunda Guerra Mundial, y que los divide en 4 libros, ¿no? Con diferentes nombres: Justin, Baltasar, Muntolive y Clea. Pero aquí estamos en una cosa que a mí me ha gustado de lo que me has dicho, ¿no? Que tras esta lectura comprendiste realmente cómo contar una historia. ¿Se traslada solamente a la poesía o vamos a ver a Elena Boisaderas escribiendo una novela? Bueno, no sé. Que no, porque sí, la verdad es que con este escritor y bueno, especialmente con estos 4 libros, lo que me pareció fascinante es él cómo construyó, ¿no?, esta novela. Y tiene que ver muchísimo con la física. Porque el hecho de que sea una tetralogía precisamente habla de las 4 dimensiones. Y estos 4 libros en realidad son 3 más 1. Y entonces, él lo que quería hacer era usar 3 dimensiones espaciales para contar una historia y luego una dimensión temporal, la 4ª. Y entonces, los 3 primeros libros cuentan la misma historia desde 3 puntos de vista diferentes, ¿no?, que son el nombre de los personajes. Entonces, cada uno cuenta su visión de la misma historia. Entonces, estamos en las 3 coordenadas del espacio, ¿no?, usando estos 3 personajes. Y me pareció fantástico porque realmente uno ya se sabe la historia, pero claro, cada personaje tiene una visión totalmente diferente y entonces uno descubre diferentes cosas. Y entonces me pareció fantástico cómo uno realmente puede, sin repetirse, puede contar 3 veces la misma historia. Y la 4ª novela, Clea, es en la única en la que el tiempo pasa, porque en las 3 anteriores el marco temporal es el mismo, es la misma historia en el momento en el que ocurre, solo simplemente contada desde 3 ángulos diferentes. Pero en Clea la historia, pokračuje, te lo iba a decir en checo, la historia continúa realmente, ¿no? Y entonces uno bueno, al final entiende o llega a ver lo que pasa después, ¿no?, de haber visto este fresco donde tiene 3 puntos de vista. Entonces me pareció fantástico realmente, ¿no? Como una visión física, por así decirlo, ¿no?, pues puede influir en la literatura de esta manera. Y a mí me influyó porque yo empecé a escribir una novela hace muchísimos años, pero no la he terminado y dudo que la termine nunca. Pero esta novela mía también estaba muy influida por la física. De hecho, yo lo que quería tener 3 partes, no 4 como Tyrrell, pero quería tener 3 porque quería tratar 3 principios básicos de la física, ¿no?, que son el principio de incertidumbre, que es un concepto también muy poético y muy filosófico. Quería usar también el principio de exclusión, en el sentido no en el sentido físico realmente, aunque también, ¿no?, porque se habla de que un electrón solo puede estar en un determinado momento, no puede estar en 2. Y entonces, que nos pasa también un poco a nosotros, ¿no?, como seres humanos, ¿no?, que al final no tiene que elegir dónde estar y entonces está excluyendo otras posibilidades en su vida. Y entonces quería la segunda parte de la novela que tuviera este principio de fondo, y la tercera parte estaría basada en el principio de dualidad, que en física, bueno, habla sobre la luz realmente, ¿no?, porque la luz tiene como dos cualidades, puede ser materia y puede ser también una onda. Y esto nos lleva también al ser humano, ¿no?, porque los seres humanos también somos duales, de hecho creo que a veces incluso más. Porque no solo tenemos una naturaleza, tenemos varias en nosotros mismos, ¿no? Y entonces quería jugar con estos conceptos físicos, ¿no?, aplicados a una historia, ¿no?, a unos personajes. Pero bueno, esto me quedé a medias. Escribí la primera sobre el principio de incertidumbre, luego empecé la segunda sobre el principio de exclusión, y luego la dejé a medias y la tercera se quedó en mi cabeza solamente. Sí, porque no, o sea, en cierto momento me di cuenta de que soy muy mal narrador. Que realmente yo soy poeta cuando escribo, no soy narrador. Y entonces, claro, eso de tenerme que ceñirme como a unas normas o a seguir una historia, no va conmigo para nada, porque
eso requiere una parte como más racional de mi manera de pensar, que es la que uso todos los días, ¿no? Cuando estoy en mi trabajo normal. Entonces, cuando quiero escribir, quiero hacer todo lo contrario. Yo, entonces me refugio en la poesía por eso. Y bueno, no sé, no creo que la termine nunca. O aunque no sé, quizás igual un día si estoy jubilada y no tengo nada que traducir, lo cual no lo veo muy realizable, pero no sé. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, Nunca sí. se sabe. Y a lo mejor cuando la creas y se forme un poco también a través de estas 4 partes que tú dices, pues a lo mejor incluso puedes venir aquí y presentarla. Pero si no, estaremos encantados siempre de recibirte en la Biblioteca Carlos Fuentes para cualquier poemario y para la cantidad de traducciones que haces aquí. Gracias, Elena, de verdad, muchísimas gracias por participar dentro de esta Semana Cultural del Día Internacional del Libro y de haber formado parte de nuestro bibliotecaria por un día. Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros. No sé si he dicho nada realmente muy sesudo, yo creo que sí, más de lo que tú te crees. Sí. Pero bueno, no, la verdad es que ha sido un placer estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.